Leyes y principios científicos de la didáctica. Las leyes de la didáctica expresan el comportamiento y proceso de la enseñanza y aprendizaje. La primera ley de la didáctica es la de las relaciones del proceso docente educativo con el contexto social, es decir, la escuela en la vida. La segunda ley es la de las relaciones internas entre los componentes del proceso docente educativo, es decir, la educación a través de la institución. Principios científicos de la didáctica. El conocimiento y aplicación de los principios didácticos en el quehacer docente proporcionan las condiciones adecuadas para orientar el proceso enseñanza-aprendizaje. Existen 8 principios científicos de la didáctica, los cuales son: 1. Principio de carácter científico. Este principio consiste en que toda enseñanza de hechos, principios, leyes, etc. deben tener un carácter científico, apoyado en la realidad. Se da en 3 sentidos. 1. Se deben enseñar conocimientos verdaderos y correctos. 2. El profesor debe enseñar científicamente, es decir, para transmitir los contenidos propios de la asignatura debe considerar elementos pedagógicos adecuados, es decir, que exista una relación constante y consciente entre los conocimientos científicos y las normas didácticas empleadas. 3. El maestro debe aprovechar cada situación de enseñanza para educar. Cada vez que se da en el alumno el aprendizaje de un conocimiento científico, se da un hecho educativo. En este sentido, el comportamiento del profesor es el mejor ejemplo para el estudiante. Su actitud, comportamiento, vocación, actuación práctica, etc. deberán ser pautas para que el docente repudie lo falso y acepte y aplique lo verdadero. 2. Principio de sistematización. El principio didáctico de la sistematización se deriva de las leyes de la ciencia que nos señalan que la realidad es una y forma un sistema y solo se divide en parcelas de acuerdo con el objeto de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. En el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza quiere decir formación sistemática en el alumno a partir de los contenidos curriculares. 3. El principio de la relación entre la teoría y la práctica. La teoría en la enseñanza es el sistema de contenidos curriculares que se debe transmitir a los estudiantes, pero para que estos logren un mayor grado de asimilación, el docente estructura actividades prácticas en las que los alumnos se involucran más con la información recibida. La práctica no se refiere solo a la actividad física o a la parte técnica, sino también a la actividad intelectual que implica la resolución de problemas, solución de casos, demostraciones, experimentos, etc. 4. Principio de la relación entre lo concreto y lo abstracto. Este principio didáctico consiste en la necesidad de vincular los datos reales y concretos con sus generalizaciones teóricas a través de un proceso planeado para su apropiación por los alumnos. Las clases deben ser en lo posible concretas, aun cuando se tratan de ideas abstractas. La enseñanza deberá ser apoyada con elementos próximos, ejemplos variados y relacionados con las experiencias del estudiante, esto es, considerar todo lo que tenga sentido y significación para él. 5. Principio de independencia cognitiva, carácter consciente y la actividad independiente del alumno. La tarea educadora del docente debe estar orientada en 2 sentidos: la transmisión de conocimientos y la adquisición de los mismos por parte del docente. La dirección del maestro debe fomentar, con su tarea diaria, cualidades como la inquietud intelectual, la curiosidad científica, la disciplina hacia el estudio, la constancia, la tenacidad, el autocontrol en su aprendizaje, la honestidad, etc. 6. Principio de asequibilidad o comprensión. Este principio constituye la exigencia de que la enseñanza sea comprensible y posible de acuerdo con las características individuales del alumno. Consiste en conocer el nivel intelectual y académico de cada uno de los grupos, como punto de partida para la planeación didáctica. Todo docente deberá hacerse el siguiente cuestionamiento: ¿mis alumnos tienen la preparación suficiente para asimilar este contenido? Si no presentan las condiciones apropiadas, estará inhabilitado para la abstracción científica y se limitará a la repetición de conceptos y definiciones, y por lo tanto no podrá llegar a la aplicación. 7. Principio de lo individual y lo grupal. El proceso educativo debe conjuntar los intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros, con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y las tareas de enseñanza. Para el logro de los objetivos educativos es necesario que este principio se desarrolle desde el primer grado para favorecer tanto la integración y el trabajo en equipo como el trabajo independiente. El estudiante deberá reconocer y valorar la importancia de su desarrollo académico individual, en función del logro de los objetivos del grupo.
8. Principio de solidez de los conocimientos. Este principio consiste en el trabajo sistemático y consciente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en contra del olvido. Una de las funciones principales de la docencia es lograr la asimilación de los conocimientos por parte del alumno, esto es, que los interiorice, los haga suyos, los guarde en la memoria a largo plazo y los utilice. Por tu atención, gracias.